Buenas tardes. Continuando con el análisis de las verdades peronistas, en este caso la cuarta verdad peronista, nos dice que no existe para el peronismo más que una sola clase de hombres, los que trabajan. Cuando ahora nos referimos a hombres, debemos referirnos también a personas, con todos sus géneros, ¿no? Primero vamos a analizar el concepto de trabajo. Etimológicamente, la palabra trabajo proviene de tripalium, que en latín significa tres palos. Hace referencia a una atadura compuesta por tres palos cruzados, donde los prisioneros a partir del siglo VI eran amarrados e inmovilizados mientras se les azotaba. El vocablo derivó en tripalium o tripaliare, que significa torturar, y de allí a trebajo, como esfuerzo, sufrimiento, sacrificio. Luego evolucionó a la noción de valor. Ese sacrificio, tortura, castigo corporal se evidenciaba en los trabajadores en la Argentina del preperonismo. Las fotografías de las primeras décadas del siglo XX muestran a trabajadores y a sus familias en una actitud reconcentrada, seria, angustiada, sin sonrisas en sus rostros. Es decir, la angustia se evidenciaba en el futuro inmediato, que era el plato de comida, y en el futuro incierto de conservar su trabajo o de perderlo. Pero quiero hacer referencia también a cómo hombres patriotas del siglo XIX y del siglo XX tocaron este difícil tema que es el trabajo y los trabajadores en nuestra historia argentina. Solo vamos a mencionar algunos, por ejemplo a Manuel Belgrano, cuyo bicentenario se cumple ahora, donde nos dice que en relación al trabajo, si bien es la agricultura la madre de las riquezas y el comercio un bien fundamental de desarrollo, sin el complemento de la industria sería imposible completar el círculo virtuoso. Y dice también, en defensa del trabajo argentino y de los trabajadores, es preferible pagar por un artículo 2 pesos que quedan en el país a uno solo que lo abandona. Su objetivo también era crear escuelas populares de oficio y se estaba anticipando de este modo a las escuelas fábricas y a la Universidad Obrera creada en su momento por el general Perón, luego transformada en la Universidad Tecnológica en la década del 40-50. Otro de los preclaros hombres del federalismo del Río de la Plata, don José de Gervasio de Artigas, en su reglamento del 10 de septiembre de 1815 para el fomento de la campaña oriental, dice: es considerado la primera reforma agraria de Iberoamérica, establecida la expropiación de la tierra y su reparto a los que trabajaban, con la prevención de que los más infelices fueran los más privilegiados. Los beneficiarios del reparto de tierras no podían vender esta, ni contraer sobre ellas débito alguno bajo pena de nulidad. Este reglamento de 1815 se condice también posteriormente a los créditos que daba el Banco Hipotecario Nacional en la época del general Perón para la adquisición de la vivienda única y que se pagaba a largo plazo, 20, 25 años. Es decir, si el titular que sacaba el crédito fallecía, esa vivienda quedaba para su familia y no podía ser enajenada bajo ningún concepto. Es decir, la vivienda única como bien de familia y para la dignidad de esa familia que contaba con todos los adelantos para una habitabilidad digna del trabajador y de su familia. Por ejemplo, analizamos también la relación del trabajo y el general San Martín en la gobernación de Cuyo, en la preparación del ejército que cruzaría los Andes, en el Plumerillo. Ahí el general San Martín realiza una verdadera epopeya de trabajo donde participan las provincias cuyanas y donde el general establece
una de las importantes industrias que luego tendrán desarrollo en nuestro país, que es la industria metalúrgica. Podemos decir que Fray Luis Beltrán fue el primer metalúrgico que en el forjado de nuestras armas, arneses, para equipar el ejército de los Andes, se transforma en un trabajador, el primer trabajador metalúrgico de la República Argentina. Dentro de esta línea de pensamiento encontramos también al coronel Manuel Dorrego, que en su mensaje a la legislatura de Buenos Aires sale en defensa permanente de los peones rurales, del gaucho, de los trabajadores del campo y de la ciudad, artesanos, que en su momento, por una constitución injusta del año 19, no podían ellos ejercer su derecho a voto. Entonces Dorrego manifiesta ahí en defensa de estos trabajadores. Si el derecho a voto no lo pueden ejercer aquellos que laboran por la grandeza del país, lo van a ejercer aquellos que trabajan para su beneficio personal, para su beneficio propio, que en este caso era el banco y la gente que se beneficiaba a través de este banco que estaba en manos inglesas. El banco que estaba era el banco de descuento en ese momento. Encontramos también en este breve desarrollo que hacemos de los hombres que valoraron al trabajo y al trabajador argentino, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, don Juan Manuel de Rosas, que durante 23 años mantuvo como fuerza primordial la defensa del trabajador y el bienestar de los trabajadores rurales y de la ciudad. ¿Por qué decimos esto? Esto se ve reflejado en los versos del Martín Fierro, cuando Hernández dice: era una delicia ver cómo el gaucho pasaba sus días felizmente en familia durante este gobierno prolongado de don Juan Manuel en la provincia de Buenos Aires. Trabajaban en sus campos mestizos, criollos e indios inclusive, que Juan Manuel había asimilado, los había protegido, les daba la posibilidad de que trabajaran en sus campos y que tuvieran sus propios animales y recursos para estos argentinos que se incorporaban así a la paz y al trabajo en la provincia de Buenos Aires y en los campos que poseía don Juan Manuel, que por otra parte había desarrollado ya previo a su función como gobernador la tarea de saladerista. En los saladeros trabajaban también mucha gente humilde y en esos trabajos la riqueza pecuaria del país en ese momento se veía reflejado en la lucha que tuvo que hacer contra la exportación de ganado y de cuero, en este caso cuero, cebo, tasajo. Esa exportación competía con intereses ingleses y portugueses para esa carne, en el caso del tasajo, el consumo de los esclavos en el Caribe. Juan Manuel tiene una dura lucha contra estos poderes que impedían, que fijaban un precio bajo para la venta de este alimento para exportarlos, y Juan Manuel peleaba por el precio justo para la exportación de estos alimentos. Por último, en este análisis vemos la figura de Hipólito Yrigoyen, el primer presidente que llega al poder por el voto popular, libre, obligatorio, eliminando en alguna medida el fraude que existía hasta ese momento en la Argentina, y que tiene una buena relación los primeros tiempos de su gobierno con los trabajadores de la ciudad. Pero no pudo Yrigoyen evitar enfrentarse a las fuerzas del dominio deshumanizado del capital industrial, como fueron los sucesos de la Semana Trágica con la fábrica metalúrgica de Bacena, donde se llevó la vida de innumerables trabajadores argentinos, y posteriormente tampoco pudo evitar el enfrentamiento que lo lleva a esa grave responsabilidad por parte de Yrigoyen de los sucesos de la Patagonia trágica, donde Yrigoyen también tiene una gran responsabilidad, y se enfrenta Yrigoyen ahí y los trabajadores, en este caso de la lana, con las oligarquías del lugar, apoyada también por el Reino Unido. Perón es nombrado
el primer trabajador por los trabajadores argentinos. Y este título honorífico no era porque sí, se había reflejado a través del intenso trabajo desarrollado por el coronel Perón cuando llegó al Departamento Nacional del Trabajo y que él transforma en secretaría, dándole un rango muy importante al trabajo y a los trabajadores en la Argentina. Esta secretaría legisló sobre despidos, el seguro social, la jubilación, el sueldo anual complementario, el aguinaldo, el estatuto del peón rural, la creación de tribunales de trabajo, indemnización por accidentes laborales, las tan peleadas 8 horas de trabajo, donde el sindicalismo argentino, desde fines del siglo XIX hasta la llegada del general Perón, la sangre que costó lograr las 8 horas de trabajo por parte de los trabajadores. 8 horas de trabajo y 44 horas semanales, vacaciones anuales pagas, reconocimiento de asociaciones profesionales, reglamentación de las formas de trabajo y pago de los salarios, prohibición del trabajo en el horario desde las 12 de la noche hasta 7 de la mañana para la mujer, rebaja de los artículos de primera necesidad, y así podríamos seguir mencionando los convenios con los diferentes gremios que se establecieron, que hasta ese momento era para estos trabajadores esta dirección de trabajo una campana de palo, es decir, no sonaba para nada en beneficio de los trabajadores. A partir de Perón tuvieron la posibilidad de estrechar la mano del coronel y comprender que este hombre lo que decía, lo que prometía, realmente lo realizaba. Perón dice que gobernar es crear trabajo, preocupación permanente de la clase dirigente argentina debe ser esta consigna, la creación de trabajo con sus diferentes modalidades, con los aportes tecnológicos que cada vez más restan mano de obra en todo el mundo y en la Argentina por añadidura. Esta preocupación por la creación de trabajo nos indica que al haber una sola clase de hombres para el peronismo, que son los que trabajan, los desocupados forman parte de esa clase social. Estos desocupados que buscan trabajo forman parte de esta clase social, la única clase social, los trabajadores. Los trabajadores del puño y del intelecto. Y para ellos el peronismo legisla en convenios, en acuerdos entre trabajadores, Estado y empresarios, pero lo que es más importante, lleva a la legislación máxima del país, la Constitución Nacional, en este caso la Constitución del 49, 1949, los derechos del trabajador y de su familia. Ahí están reflejados en el cuerpo, en los artículos de esta Constitución, cómo la Argentina pasaba a ser protagonista en nuestra América, y me atrevo a decir en gran parte del mundo, de una legislación laboral de protección al trabajador y a su familia. El peronismo, después del 55 y que esta Constitución fue derogada por decreto, llega al gobierno nuevamente, luego de mucha lucha y de la entrega de muchísimos trabajadores que sufrieron prisiones, persecuciones, fusilamientos, infiltración. Llega el peronismo en el año 73. Y del 1973 al 76, la Argentina tenía solamente un 5,4% de desocupados. Y para fines de 2015, luego de 10 años después de 2003, la Argentina tenía un 5,9% de desocupados, y del 2016, con el último desgobierno que sufre la Argentina, la tasa de desocupación llegó a un 9,6% en la Argentina. Y Perón nos hace un pedido, una solicitud permanente para todos los trabajadores y aquellos, vuelvo a repetir, desocupados que buscan trabajo. Que cada uno de nosotros por lo menos produzcamos lo que consumimos. De esa manera es la única posibilidad de forjar
los intereses, el crecimiento de nuestra nación argentina para tener de esa manera un pueblo más feliz y una patria grande. Bueno, muchas gracias, esto es todo.